saludo para todos los que están presentes, igual para quienes observan este video, un saludo muy especial. Soy Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro y el fundador de los programas de Psicología Bioética y el programa del Enfoque Integral para rehabilitación de adicciones, patologías duales y problemas asociados. Hoy vamos a hablar sobre algo que es muy importante, que son los síntomas psicóticos. Esto comparte tanto los síntomas de la esquizofrenia, la psicosis y el delirio. Cuando hablamos de psicosis, tenemos que diferenciar de que muchas veces oímos la palabra está psicótico, se psicotizó, y mucha gente la confunde con manía. Y cuando hablamos de manía es que el ánimo se expande. Manía en griego significa locura. Y la psicosis como tal, aun cuando la raíz psique significa alma por su etimología, hoy en día la raíz, cuando hablamos de salud mental, podemos definirla como mente. Entonces, la psicosis, podríamos decir, cuando hablamos en medicina y siempre vemos ese que termina en S-I-S, ¿sí? Otitis, psicosis, entendemos de que hay una enfermedad, ¿sí? Y podría ser como unos mentalismos desviados, desatinados. Entonces, por psicosis entendemos una ruptura del pensamiento con la realidad total o parcial. Cuando hablamos de delirio, hablamos de creencias completamente atípicas e inusuales. Y cuando hablamos de alucinaciones, hablamos de percepciones distorsionadas de la realidad a través de los sentidos. Siempre que hablamos de una alucinación, hablamos de que están involucrados el sentido de la vista, del oído, del olfato, del gusto y del tacto. Entonces existen alucinaciones visuales, que es ver cosas que no existen. Alucinaciones auditivas, oír cosas que no existen. Muchas personas, sin tener una esquizofrenia ni nada, oyen que de pronto alguien habló, y eso no es verdadero. Alucinaciones táctiles, la piel, sentir demasiado calor, demasiado frío, tocar algo y eso está que se quema, y eso no es así. Alucinaciones olfativas, olor a humo, la más frecuente, olor a excremento, que eso se llama cacosmia, sin que huela feo. Entonces, como vemos, alucinaciones gustativas, muy frecuente la del sabor metálico o el sabor a ceniza. Entonces, como vemos, las alucinaciones siempre son relacionadas con algún sentido. ¿Y para qué están los sentidos? Para percibir el entorno. Entonces, las alucinaciones distorsionan la apreciación del entorno. Cuando hablamos de delirios, la palabra delirare, del griego o del latín, no recuerdo la raíz si es latina o griega, delirare significa arar por fuera del surco. Aquí viene el surco y el arao. Entonces delirar es arar por fuera. Entonces es creencias por fuera de la realidad. Creencias, no son percepciones que se llaman percépticas a través de los sentidos, sino son creencias. Los delirios más frecuentes, delirio místico, la persona se cree Dios, se cree un profeta. Delirio de grandeza, la persona se siente omnipotente, se siente el rey de reyes, ¿sí? Entonces, estos delirios hay que tenerlos siempre muy en cuenta, porque
por ejemplo, en adicciones tenemos dos cosas importantes. La psicosis secundaria a consumo de cocaína o de consumo de sustancias psicoactivas. Tenemos que tener muy en cuenta esto. Son diferentes. La psicosis cocaínica es una psicosis producida durante el efecto de la cocaína. La psicosis comparte alucinaciones y comparte delirios, ¿sí? Entonces, cuando hay psicosis cocaínica, puede ser delirio de persecución, que es muy frecuente, ¿sí? O puede ser una psicosis alucinatoria, donde la persona en el embale ve fuego, está en un quinto piso y piensa que el apartamento se está incendiando y salta por una ventana, ¿sí? Y hay que tener muy en cuenta que la marihuana, al ser inductora de psicosis, genera pensamientos completamente fantasiosos. Por eso la marihuana pertenece al grupo de los psicomiméticos. Mimetiza la realidad. La persona se fuma un porro y piensa que todo está divinamente. El gran problema de la marihuana es que no da señales de alerta graves, como los da el alcohol, la cocaína, el tusibi, los ácidos, porque el daño es pasivo. Entonces, la vida de la persona está sin colegio, sin universidad, sin trabajo, la familia destrozada, y se fuma un porro y se siente autorrealizado, se siente divinamente. ¿Cómo va su vida? Todo bien, divinamente. Y la vida está hecha un caos. No hay plan de vida, no hay proyecto de vida, no hay nada coherente, porque la marihuana exacerba los pensamientos, da una pensadera, y son pensamientos mágicos, pensamientos de tipo mágico. Entonces, cuando hablamos ya de otro tipo de alucinaciones y de delirios, hablamos de la alucinosis alcohólica. La alucinosis alcohólica, ojo, porque incluso muchos profesionales en psicología y psiquiatría la confunden. La alucinosis etílica, la alucinosis alcohólica, es un estado de alucinaciones en medio de la borrachera, bajo el efecto, así como es la psicosis cocaínica, es la alucinosis etílica. La persona ve cosas que no hay, o entra también en delirio, se cree un gran personaje. Nosotros hemos tenido casos de personas que se emborrachaban y sentían que eran los Pablos Escobares y llegaban a los bares a invitar a todo el mundo o amenazar a la gente, porque eso estaba en la cabeza. Y vemos otra cosa que hay que tener en cuenta en este capítulo, que es el delirium. No es un delirio. El delirio como tal es una creencia atípica, pero el delirium es una situación transitoria provocada por la abstinencia del alcohol y se llama delirium tremens. Y da exclusivamente por la abstinencia del alcoholismo agudo, el alcoholismo crónico. Aquí hemos trabajado muchísimos casos de delirium tremens, todos con éxito, todos satisfactorios. La persona, en medio de su delirium, le da, por ejemplo, por organizar, o la buscadera, y buscar cosas en los cajones. Pueden ver insectos, muy frecuente lo de los insectos, arañas, hormigas. El último caso que manejamos veía insectos que los llamaban ramiformes, que se le subían a la cama, que eran unos insectos, él decía como de 25 centímetros. Claro, es un susto tremendo, por eso es mortal, paro cardíaco. Entonces el delirium tremens asocia tanto síntomas mentales como físicos. Tanto es la angustia de la mente que la mente se enloquece, y la mente gobierna los signos vitales y los signos vitales se enloquecen. La frecuencia cardíaca sube, baja, la tensión arterial sube, baja, la temperatura sube, baja. Entonces por eso necesita un monitoreo
pero súper atento. No necesariamente tiene que ser alcohólica la persona. Cualquier persona, alcohólica o no alcohólica, que haya tomado fuertemente durante 30 días de a botella diaria, lo más probable es que haga un cuadro de delirium tremens. ¿Por qué? Porque el cerebro se adapta al alcohol y la retirada es supremamente difícil. Entonces, como vemos, hay sustancias, la disociación es un estado de cuasi psicosis, por ejemplo con el TUSI, el famoso Lelo. Trastorno de personalidad disociativo, que la persona se disocia. Efecto disociativo, que la persona se separa. El TUSI, disociativo. Las sales de baño, disociativo, que son las catinonas, disociativas. Todos los alucinógenos en bajas dosis son disociativos. La ibogaína, disociativa. El LSD, disociativo. La psilocibina, que es la de los hongos alucinógenos, disociativa, en muy bajas dosis. En dosis altas, alucinógenas. Entonces, como vemos, mucha gente confunde la psicosis, el delirium, con la esquizofrenia. La esquizofrenia ya es una enfermedad que tiene síntomas positivos y negativos y puede desarrollarse sin que nada tenga que ver con la droga. En los síntomas positivos son los síntomas mentales en pensamiento de primer orden, donde pueden haber alucinaciones. Las más frecuentes son alucinaciones auditivas, voces de comando, alucinaciones visuales, ver personas fallecidas. ¿Sí? Entonces, cuando hay esos síntomas positivos, tiende a ser una enfermedad muy discapacitante. Y ya los síntomas negativos de la esquizofrenia, tenemos la falta de autocuidado. La persona empieza a perder su cuidado personal, pierde sus habilidades sociales, entra en un estado de anhedonía que se separa de sus emociones. Entonces, como estamos viendo, todo este tema es muy importante porque muchas veces hay patologías duales, psicosis y consumo de sustancias psicoactivas. Muy frecuente en el consumo de drogas. Detrás de casi todas las personas que tuvieron consumos prolongados de cocaína, bazuco y crack, casi siempre queda una paranoia residual al consumo. Murmuraciones, que hay planes en contra. En marihuana, psicosis secundaria, consumo de sustancias psicoactivas. Absolutamente frecuente, con delirio de persecución, con delirio de grandeza, con delirio místico, de que se armó un plan divino, transferencia de pensamiento, que es que la persona puede leer los pensamientos de otras personas o que los pensamientos están siendo leídos por otras personas. Entonces, este tipo de síntomas son absolutamente frecuentes en el consumo de drogas. Las drogas hacen lo suyo y todo depende de la vulnerabilidad de cada cerebro. Hay cerebros que son muy fuertes y meten droga a 20, 30 años y no desarrollan una psicosis. Hay personas que en los primeros consumos, ¡pa!, ahí quedó. Entonces, como vemos, los síntomas en pensamiento son síntomas de primer orden. Son síntomas muy importantes. Los pensamientos disociativos, los pensamientos desorganizados o descarrilados. Entonces la persona no hila una conversación, empieza a hablar de peras, después pasa a hablar de manzanas, después de trenes. No sigue la conversación. Pensamientos descarrilados, desorganizados. Cosas raras, cosas atípicas. Ovnis, tarot, tribus urbanas. Todo eso ya son o cuasi psicosis o psicosis según sea el orden. Entonces las psicosis son altamente discapacitantes.
todas. Entonces, como vemos, todo esto es psicosis. La esquizofrenia es una forma de psicosis. Los delirios son una forma de psicosis. Las alucinaciones son una forma de psicosis. Las percepciones distorsionadas de la realidad son una forma de psicosis. Entonces las drogas inducen a la psicosis. Y la psicosis es una situación mental extrema, grave, porque se tiene una percepción distorsionada de la realidad. Los pensamientos se descarrilan, los pensamientos se van, se desorganizan completamente. Entonces, como ven, todo este tema es absolutamente importante, y saber diferenciar un delirio de una alucinación es básico. Y entender, por ejemplo, la alucinosis, cuando la persona está en medio de la borrachera, que podemos llevarlo, ¿sí?, a otros estados más amplios. Con la cocaína se entra en alucinosis fácilmente, psicosis cocaínica. Casi todos los consumidores crónicos de bazuco o de cocaína han experimentado la psicosis y la alucinosis cocaínica, que es una paranoia terrible, donde la persona sufre. Entonces, ¿cómo puede haber placer en una sustancia que me saca de la realidad, que me manda para otro mundo y me desconecta con el entorno y me desconecta de mí mismo? Eso no es placer, sino que el cerebro se engaña. El cerebro lo distorsiona completamente, ¿sí? Y el cerebro se engaña que está sintiendo placer porque estimula fuertemente el circuito de la dopamina. Y el circuito de la dopamina es importantísimo en todos estos procesos de psicosis y de esquizofrenia. Cuando los niveles de dopamina se suben demasiado, la persona fácilmente puede entrar en síntomas psicóticos. Entonces hay que ser absolutamente pendientes de la importancia, porque en temas de bipolaridad, la persona sí hace la manía, expande el ánimo, entra en euforia y puede engatillar en medio de la euforia una psicosis, ¿sí? Entonces, aquí ya es algo neurobiológico de la persona, no es inducida la bipolaridad por sustancias psicoactivas, excepto cuando es la bipolaridad tipo 3. Entonces es importante esta charla para que adquieran cultura en salud mental, para que conozcan lo que es la esquizofrenia, lo que es la psicosis, lo que es el delirio, y de darse en cuenta de que nadie está blindado contra una psicosis. Son producidas por el consumo. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo.